Bienvenidos al aula virtual de la Escuela Profesional Panamericana de PROC. Mi nombre es Miguel Báez y en esta oportunidad desarrollaremos el curso del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. En este curso vamos a abordar los siguientes temas: sistemas administrativos del Estado, marco normativo del INVIERTP, proyecto y programas de inversión pública, ciclo de inversiones, anexos y formatos, aplicaciones informáticas de la inversión. Sistemas administrativos y la relación intersistémica. Como sabemos, existen 11 sistemas administrativos en el Estado, ¿no? Dentro de ellos está Servir, abastecimiento, presupuesto público, tesorería, endeudamiento, contabilidad, CEPLAN, defensa judicial del Estado, la Contraloría, modernización, y dentro de todos está el INVIERTP, ¿no? El Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? Ahora, este sistema se relaciona bastante fuerte con el sistema de contrataciones y adquisiciones, que es la parte de abastecimiento. Entonces, aquí hay una relación directa porque desde la fase de la preinversión comenzamos a contratar, ¿no? Profesionales para que puedan desarrollar los IOR, las fichas, los perfiles, ¿no? Y cuando ya terminamos el perfil, pasamos a la fase de ejecución, que en una primera instancia es el expediente técnico. Y con el expediente técnico también contratamos profesionales que nos ayuden a hacer un desarrollo más a detalle de lo que se hizo en el perfil, ¿no? Pero también podemos contratar un supervisor de la parte del expediente técnico. Y cuando hacemos expedientes técnicos también hacemos documentos equivalentes, que son los detalles de la compra de equipos, mobiliarios, seguramente contratación de algunas consultorías, etcétera. Ya cuando pasamos a la fase de ejecución, nuevamente volvemos a contratar, ¿no? Contratamos al contratista, contratamos al supervisor, ya contratamos la adquisición de equipamiento, de mobiliario, ¿no? Y por lo tanto ya entramos a un proceso en donde el cual las contrataciones y la inversión pública confluyen bastante fuerte. Y después ya entramos a la parte de funcionamiento y probablemente se pueda contratar el servicio, ¿no? O sea, que alguien lo opere o también se puede operar directamente. Entonces, hay una correlación muy fuerte entre contrataciones e inversión pública, ¿no? Pero también hay que saber de presupuesto público, porque allí es donde se establece cuál es el techo presupuestal en relación a cuánto ejecutar, ¿no? Que viene de una programación multianual de inversiones que está en el INVIERTP. Entonces hay una correlación también bastante fuerte entre presupuesto e inversión pública. Y por ello es que dentro de la programación multianual, ¿no? También se establecen pautas para todo lo que es la planificación, porque la programación multianual de inversiones se hace considerando de que cualquier actividad, cualquier proyecto esté contextualizado al planeamiento, ¿no? Al planeamiento estratégico, al planeamiento nacional, ¿no? Al planeamiento que tenemos nosotros, ¿no? A la modernización que es al 2030, ¿no? Y el Plan Nacional del País que es al 2050. Entonces, tenemos que estar de alguna forma, ¿no? Correlacionados en relación a la programación de proyectos y a todo el planeamiento que se hace a nivel del Estado, ¿no? Igualmente, cuando se tratan de gobiernos locales, ¿no? Los proyectos tienen que estar alineados, contextualizados al plan de desarrollo urbano y así sucesivamente. Entonces, hay una correlación directa entre planeamiento, presupuesto, inversión pública, contrataciones y definitivamente también hay que saber de control, ¿no? Para poder para poder prever, ¿no? El cometer algunos errores, algunas omisiones, ¿no? En ese sentido es que consideramos que hay que saber sobre los servicios de control que tiene este sistema, ¿no? Para poder trabajar de manera sistemática, correlacionada, ¿no? Porque también
ahora que existe el control concurrente, ¿no? Es importante saber en qué momento se inicia el servicio, saber en qué momento emiten opinión y saber cómo abordarlas, ¿ok? Definitivamente hay que hacer evaluación ex post y esto también nos lleva a poder identificar algunos aspectos adicionales de cómo financiar las inversiones, como las APPs, horas por impuesto, entre otros, ¿ok? Hay otra parte de articulación intersistémica, ¿no? Que está relacionado a las fases del ciclo de inversión, ¿no? La programación multianual, la formulación y evaluación, la ejecución, el funcionamiento, en donde en la programación multianual de inversiones hay más de planificación estratégica, presupuesto, endeudamiento. En la formulación y evaluación entra mucho la fase de planeamiento estratégico o el sistema de planeamiento estratégico. En la ejecución hay mucha correlación, como les decía, con abastecimiento, con contrataciones, adquisiciones, tesorería, presupuesto, porque hay que pagar. Y en la parte de funcionamiento tiene que ver también el presupuesto. ¿Por qué? Porque se tiene que prever, se tiene que identificar cuáles van a ser los costos de operación y mantenimiento de dicho proyecto. Y todo esto está relacionado al sistema de modernización en la fase de planeamiento y formulación, ¿no? Porque en modernización es donde se hace la planeación a nivel nacional buscando, ¿no? De que se esté relacionado justamente a que se brinde un servicio oportuno de calidad orientado a la ciudadanía. Y en la fase de ejecución y funcionamiento se ve mucho de control porque es la parte más, digamos, es la parte donde confluyen, ¿no? Varios stakeholders, ¿no? Y por lo tanto hay que hacer una revisión, un control en relación a que se utilizan varios recursos del Estado. Hay un marco normativo, ¿no? Que se establece dentro del sistema, ¿no? En donde, digamos, conocemos de que el INVIERTP es un sistema que nació en relación a que se terminó el Sistema Nacional de Inversión Pública, el famoso SNIP. Esto sucede en el 2017 y a partir de ahí se generan instrumentos técnicos normativos, ¿no? Para poder ya trabajar un sistema con algunas incorporaciones novedosas, entre ellos la programación multianual de inversiones, ¿no? La CIOAR, ¿no? Y otros. Eh, ¿Qué es lo más, digamos, actual que sirve para revisión, para tener una referencia rápida de lo que se hace a nivel normativo, ¿no? Es la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que fue aprobada en el 2019, y a partir de ahí también sus actualizaciones, ¿ok? Esta fue el 2019, pero fue publicada en julio del 2020. Dentro del Invierte, ¿no? Tenemos su ámbito de aplicación, es obligatoria para todas las entidades del sector público no financiero. Eh, Ciclo de inversiones es la programación multianual de inversiones, formulación, evaluación, ejecución y funcionamiento, que es el eje del trabajo de este diploma que estamos desarrollando. El órgano del INVIERTE-P, ¿no? En donde existe la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, que es el MEF, es el órgano rector. Los órganos resolutivos a nivel de sector, gobierno regional y local, ¿no? Que son los profesionales responsables de dichas instituciones. La Oficina de Programación Multianual de Inversiones, eh, está a nivel sectorial, regional y local. Las unidades formuladoras, quienes son los que elaboran los estudios, ¿no? Las pautas, los términos de referencia, y las unidades ejecutoras que tangibilizan la inversión. Definitivamente dentro de todo el ecosistema que se enseña del sistema de inversiones, nosotros tenemos que saber de que el MEF es el ente rector y por lo tanto establece las directrices más relevantes, ¿no? En relación al manejo del sistema.
Aquí podemos ver los órganos y funciones como ya lo habíamos visto hace un rato. Es la Dirección General de Programación Multianuales, el órgano resolutivo, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, la OPMI, la unidad formuladora y la unidad ejecutora de inversiones. El ciclo de inversiones es el funcionamiento, es la programación multianual de inversiones, la formulación y evaluación, la ejecución y el funcionamiento, por último. Hay sistemas informáticos que nos van orientando en todo el proceso, ¿no? Como el sistema de seguimiento de inversiones para ver cómo es que están los proyectos, consulta de inversiones, el banco de inversiones, instructivos, metodologías, formatos. Entonces, el sistema tiene mucho detalle en relación a concepcionar los proyectos, ¿no? Y llevarlos hasta la tangibilización, ¿no? Por medio de formatos que después vamos a hacer mención. Los órganos rectores del INVIERTP, los órganos responsables, los stakeholders que más correlación tienen, ¿no? Es la Dirección General, como les decía, del MEF, ¿no? Es el ente rector, es quien emite directivas, es quien aprueba los perfiles de los responsables, consolida el PMI para poder tener la programación multianual de inversiones del Estado, emite opinión de los proyectos o programas financiados con endeudamiento, brinda capacitación y asistencia técnica. El órgano resolutivo, ¿no? Es el que aprueba la programación multianual de inversiones del sector, ¿no? Es decir, el ministro aprueba su programación multianual de inversiones, el alcalde, el gobernador regional y los representantes de cada uno de los órganos descentralizados también, ¿no? Entonces, designan a su OPMI correspondiente, aprueban las brechas identificadas y los criterios de priorización que vamos a ver en el programa multianual de inversiones, aprueba las modificaciones del PMI cuando cambian los objetos, metas o indicadores. La Oficina de Programación Multianual de Inversiones elabora el PMI, el diagnóstico de brechas, propone criterios de priorización, elabora y actualiza la cartera de inversiones, realiza el seguimiento, realiza la evaluación ex post, aprueba las modificaciones. Es importante mencionar que la OPMI, al ser el órgano responsable de qué proyectos son los que se van a programar, se van a priorizar y se van a identificar las brechas, es, digamos, el área el cual debe estar bastante concientizada con su organización en relación a su evolución, crecimiento, desarrollo. Es decir, los OPMI yo siempre lo he caracterizado como el factor clave dentro de la estructura organizacional que tenemos a nivel de proyectos en cada una de las instituciones. ¿Ok? Entonces, tiene un rol muy importante la OPMI, sobre todo mirando el enfoque de ir mejorando sus proyectos, su institución, ¿no? Y sobre todo velando por mirar los cambios tecnológicos, los desarrollos en relación a que cada vez hay que llevar un servicio de mejor calidad. La unidad formuladora elabora las fichas y estudios de preinversión, registra las inversiones, aprueba las inversiones, declara la viabilidad. De hecho, que en una unidad formuladora, posiblemente la capacidad de recursos humanos sea un poco limitada, pero para eso contratan consultores, ¿no? Que ayudan en diferentes temáticas para poder resolver esa falencia y por lo tanto la unidad formuladora hace su rol de revisión, ¿no? De los estudios para justamente hacer dichas actividades. La unidad ejecutora es el área que tangibiliza los proyectos, ¿no? Es los que llevan del papel, de la parte digital y lo converten en infraestructura física. La unidad ejecutora elabora los expedientes técnicos, los documentos equivalentes, son responsables de la ejecución física financiera de las inversiones y ejecuta el registro, el seguimiento de las inversiones en los formatos que vamos a ver más adelante. Entonces, entramos al ciclo de inversiones y disculpen que lo repita varias veces, pero dentro del enfoque que se tiene para los que no están tan familiarizados con la inversión, esto es importante, o sea, saber de
formulación y evaluación, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, no nos damos cuenta de que antes hay que programar, ¿no? Y esa programación multianual de inversiones justamente se realiza pensando en lo que tengo que mejorar, lo que tengo que desarrollar, lo que tengo que optimizar para que mi institución esté mejor. Entonces, partiendo de la programación multianual de inversiones, ¿no? Donde se establecen las carteras de inversión de proyectos, ¿no? Ya pasas a la fase de formulación para desarrollar justamente esas propuestas o para culminar algunas acciones que están ya preestablecidas. Ejecutas, ¿no? Porque ya tangibilizas lo que has formulado y después ya lo pones en funcionamiento, antes llamado operación y mantenimiento, ¿no? Pero es en donde ya la prestación del servicio se hace tangible. Aquí algunos detalles dentro de la programación es lograr la vinculación entre el planeamiento estratégico, el tema presupuestario y lo que se quiere conseguir para las inversiones. De hecho, que priorizando siempre el cumplimiento de cierre de brechas. En la formulación y evaluación ya se completa, se desarrolla estos instrumentos que son los IOR, los proyectos de inversión, las fichas simplificadas y las estándar, ¿no? Justamente para poder ya llevar esos productos a la fase de ejecución, donde primero se desarrolla el expediente técnico, los estudios, los documentos equivalentes, perdón, y después la ejecución de la obra. La parte del funcionamiento, como les decía, es la prestación del servicio. Ahora, hay otra forma de ver esto en relación a una cadena. Se planifica, se identifican brechas, se hace un planeamiento territorial, después una programación, que es la programación multianual de inversiones, puedes hacer IOR, fichas técnicas, perfiles de proyectos, programas de inversión, conglomerados, no lo que se requiera, después lo llevas a la fase de ejecución, ¿no? Donde haces expedientes técnicos, ¿no? Haces las adquisiciones del equipamiento, de los mobiliarios, de todo lo que sea necesario, y pones en funcionamiento para establecer la puesta en marcha del servicio, la operación y mantenimiento. En cada uno de estos procesos, señores, hay siempre contrataciones o adquisiciones, ¿no? Entonces, por eso es importante mirar el enfoque intersistémico que lo vimos en la parte inicial. Pero dentro del ciclo de inversiones, esta es otra forma de verlo. Las inversiones en optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición son las denominadas IOR. ¿Ok? Estas inversiones tienen una característica importante, ¿no? Que para poder intervenir, primero hay que identificar los activos estratégicos de la institución, que son bienes, ¿no? Infraestructuras que están relacionadas a, que están relacionadas directamente a la prestación de servicio, ¿no? Por lo tanto, estos activos estratégicos se tienen que identificar dentro de la institución, ¿no? Y son claves para la prestación de los servicios, contribuyen al cierre de brechas, son importantes para alcanzar los objetivos estratégicos institucionales, ¿no? Se intervienen con IOR y se registran en los formatos correspondientes. Justamente las IOR nacen para poder darle continuidad, ¿no? Y o mejorar, ¿no? La prestación de los servicios de las unidades productoras. ¿Ok? Los activos no estratégicos cumplen más un rol de soporte y no están comprendidos dentro del Invierte-P. Hay IOAs que están directamente relacionadas con el enfoque de la unidad productora, ¿no? Que son las IOR de ampliación marginal y optimización, pues se pueden intervenir en más de un activo estratégico, ¿no? Mientras que los IOR con enfoque en un activo estratégico, como bien su nombre lo dice, ¿no? Está orientado a atender el mejorar o cambiar, como sus nombres lo dice, reposición y rehabilitación
a un activo estratégico, ¿no? Todos ellos con el ánimo de mejorar o mantener la capacidad, digamos, de prestación de servicios de las unidades productoras. Un proyecto de inversión corresponde a intervenciones temporales que se financian total o parcialmente con los recursos públicos. Estos pueden ser también endeudamiento, ¿no? Pueden ser también originados por una necesidad en particular para poder ver sobre el crecimiento, el desarrollo del país, ¿no? Y tienen como propósito crear, ampliar, mejorar, recuperar la capacidad de producción de bienes y servicios, ¿no? Cumplen, como les decía en principio, un rol fundamental del cubrir las brechas, ¿no? Que se necesitan a nivel del país para poder satisfacer la demanda de necesidades, ¿no? Y por lo tanto es un instrumento que nos sirve después para poder tangibilizar los servicios. Pero como bien su nombre lo dice, es una intervención temporal. Hay diferentes tipos de proyectos, ¿no? Desde hospitales, de turismo, comisarías, mercados, carreteras, centros educativos, defensas ribereñas, el tema de disposición final de los residuos, turismo, canales de irrigación, planificación forestal, puentes, entre otros. Todos estos son proyectos de inversión, ¿no? Que se pueden hacer para poder contribuir con el crecimiento del país. El primero es un proyecto vial, ¿no? Puede ser un proyecto de carretera, ¿no? Puede ser un proyecto de puentes, pero está relacionado al Ministerio de Comunicación, de Transportes y Comunicaciones, ¿ok? El segundo proyecto es un proyecto de saneamiento, eh, pues tiene la parte de agua potable, alcantarillado, plantas para potabilizar el agua y plantas también eh, para poder tratar las aguas residuales, ¿no? El tercero es un aeropuerto, ¿no? Es un proyecto de aeropuerto. Sirve para poder también ampliar, ¿no? Ampliar los espacios de comunicación, tanto de nuestro país como otro, en relación a que existe mucho tráfico de personas, ¿no? Que viajan a través de aviones. El cuarto es un hospital, ¿no? El quinto es una institución educativa. El sexto puede llamarse como que un complejo energético, ¿no? Hay paneles solares, energía eléctrica, después energía eólica y todo lo que se necesita para poder generar dinamismo, ¿no? Dentro de una ciudad. Tenemos proyectos productivos, como es el caso 7, proyectos de esparcimiento, de recreación, ¿no? Áreas compartidas, que es el 8, 9 proyectos de defensas ribereñas, 10 proyectos de riego tecnificado, eh, cosechas de agua, etcétera. Proyecto 11 es el de disposición final de residuos sólidos. Proyectos 12 son comisarías, ¿no? Es decir, hay diferentes gamas de proyectos en las cuales se pueden intervenir en relación al gasto público. Tenemos el espacio de obras, ¿no? De qué es la ejecución en sí de los servicios. Estos se comienzan a tangibilizar con estudios finales, que son expedientes técnicos, ¿no? Que se elabora cuando la intervención comprende por lo menos una obra, ¿ok? Documentos equivalentes, ¿no? Comprende las especificaciones técnicas, incluye los estudios de mercado para los costos referenciales, para el caso del equipamiento y los términos de referencia para servicios u otro documento equivalente conforme a la norma vigente. Es decir, acá estableces los documentos de detalle para poder adquirir equipamiento, mobiliario, software, ¿no? Y u otros servicios que son necesarios para el proyecto. Mientras que el expediente técnico
¿no? Son los estudios finales de ingeniería, ¿no? Aquí ya vienen las diferentes especialidades como son arquitectura, estructura, sanitarias, eléctricas, cuando se tratan de obras, ¿no? Pero también se pueden ver algunos proyectos que son longitudinales o de extensión, ¿no? En donde ya analizas el estudio de suelo, la hidrografía, los permisos, el estudio ambiental, aspectos biológicos, arqueológicos, ¿no? Y todos los necesarios para ya poder tangibilizar el proyecto, ¿no? Son expedientes técnicos, los expedientes técnicos suelen ser documentos muy rigurosos. Ahora último se trabaja con la tecnología BIM, ¿no? Un software que sirve para poder no solamente ver el diseño, sino también te sirve para poder tener una base histórica, una base de datos del diseño para poder revisar, realizar la operación y mantenimiento, la supervisión, ¿no? Y por lo tanto es más efectiva su desarrollo. Las obras públicas, así como los proyectos, podemos estar hablando de infraestructura de transporte, en tipo carreteras, autopistas, autovías, caminos, ¿no? También existe el tema marítimo, ¿no? Que es la parte fluvial, ¿no? Puertos, canales, el transporte aéreo, como lo hemos visto, aeropuertos, el ferroviario, el transporte, eh, digamos, podrían ser también oleoductos. Hay infraestructuras hidráulicas como presas, redes de distribución, depuradoras, infraestructuras urbanas, como es el caso de las calles, parques, alumbrado público, etcétera. Edificios públicos, ya sean educativos, sanitarios, oficinas, ¿no? U otros. Estas ya son obras, ¿no? Obras que tienen su desarrollo dentro de los planes, digamos, institucionales, ya cuando pasas en los expedientes técnicos y lo que te queda ya es ejecutar, ¿no? Convertir la parte de diseño, ¿no? En obra física. Existen los famosos megaproyectos, ¿no? Que son proyectos de mayor envergadura con montos de inversión bastante considerables, donde definitivamente existe un esfuerzo adicional en relación a prospectiva, diseño, riesgos y que también guarde relación con la naturaleza y tenga, digamos, la capacidad para poder afrontar la necesidad que requiere la ciudadanía, ¿no? Los megaproyectos son intervenciones, digamos, complejas, ¿no? Que generan un impacto mayor dentro de las economías. Hay también megaproyectos que se han hecho en marco a los Juegos Panamericanos, una competición internacional en la cual tuvimos el compromiso de realizarla y fue bastante exitosa. Tenemos el megaproyecto de Chancay, ¿no? Que va a ser un proyecto, digamos, que tiene un eje muy importante, que es el comercio, ¿no? Y en base a eso seguramente va a generar bastante movimiento, no solamente en Chacay, ¿no? Sino en el país, ya que va a ser un puerto que reciba grandes embarcaciones y por lo tanto comienza a verse el mercado peruano como atractivo, ya que tiene este tipo de infraestructuras. Se habla de un tren de cercanías, ¿no? Que va a ser en todo Lima, desde Ica hasta Barranca, y por qué no, o sea, el tren podría aumentarse su capacidad, ir hasta Piura, ir hasta Tacna, ¿no? Entonces, pero son proyectos de gran alcance, de gran impacto, y de igual manera los aeropuertos que se construyen a nivel nacional. Pero también existen proyectos muchos más grandes, ¿no? Como son inversiones en el corredor de China-Pakistán, por lo menos son 55.000 millones de dólares, ¿no? Construir ciudades completas, ¿no? Mirando un poco el desarrollo exponencial de la población, ¿no? Su crecimiento, y por lo tanto amerita construir ciudades completas que tengan hospitales, colegios, infraestructuras para tratar aguas, residuos, energía, todo el tema de conexiones a través de carreteras, aeropuertos. Entonces, se piensa, digamos, en grande. Este tipo de intervención
es casi seguro que tiene una mayor eficiencia en relación a la atomización de proyectos que a veces hacemos en querer llevar proyectos a todas partes del Perú y por lo tanto no podemos focalizar el esfuerzo. Los proyectos atomizados a veces terminan mal utilizados, ¿no? Su ejecución también tiene más espacio para poder ser ineficientes, ¿no? Mientras que los proyectos de gran alcance concentran mucho más los esfuerzos. Hay intervenciones de autopistas interestatales o no, los famosos tren balas, ¿no? Que tienen inversiones por encima de los 100.000 millones de dólares. Los programas de inversión son instrumentos que integran varios proyectos de inversión, ¿no? Es decir, es una intervención temporal, pero es una intervención temporal que cobertura más territorio, pues tiene más proyectos, ¿no? Y por lo tanto ya se establecen otras condiciones para su ejecución, ya que se arma un programa, un espacio administrativo, ¿no? Para justamente tener más eficiencia dentro de la ejecución porque ya comienzas a hacer ejecuciones agrupando, ¿no? Territorialmente las obras o compras públicas también en lotes grandes y por lo tanto resulta un poco más eficiente la intervención. Ahora, los componentes de gestión del programa de inversión y estudios de base no deben representar más del 10%, ¿no? Del monto de inversión total a precios del mercado. ¿No? O sea, es decir, la gestión, ¿no? La gestión no debe sobrepasar el 10%. Un programa de inversión se sujeta a, durante la fase de formulación y evaluación de la elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil del programa de inversión, de acuerdo al anexo 8, que tiene contenidos mínimos, se declaran viables, ¿no? Y puede declararse viable también el programa, ¿no? Si por lo menos el 50% del monto de inversión a precios de mercado ya son aprobados los proyectos. O sea, si el monto de inversión del programa, si tiene un 50% de proyectos que lleguen a ese valor, entonces ya se puede aprobar el programa y después los siguientes proyectos pueden ir aprobándose progresivamente, ¿no? Los proyectos de inversión declarados viables que aún no hayan sido, que no hayan iniciado la ejecución física para lo cual la unidad formuladora responde, revisa la ficha técnica o el estudio de preinversión respectivo y requiere realizar la actualización o reformulación para su incorporación al programa de inversión. Proyectos de inversión declarados viables que presenten una ejecución financiera menor al 30% del monto declarado viable, ¿no? Son consideraciones, ¿no? De la unidad formuladora. Ahora, todo el programa de inversión definitivamente obedece a un conjunto de arreglos también institucionales, ¿no? Puesto que tienen que ver con la ejecución en diferentes partes del país, donde hay diferentes actores, hay que hacerle el seguimiento según los formatos establecidos dentro del INVIERTP, ¿no? Y sobre todo hay que revisar, ¿no? Que las funciones no se superpongan en relación a la ejecución, la operación y mantenimiento, ¿no? De los proyectos de inversión. Para eso la OPMI cumple una labor muy importante, ¿no? De cada uno de los sectores. Anexos y formatos. Los anexos y formatos son varios, ¿no? Hay muchos anexos y formatos y podemos ver, por ejemplo, que en la lista de anexos existen 14 y cada uno de ellos te van dando pautas, lineamientos, contenidos, guías, parámetros para poder estandarizar de alguna forma, ¿no? La elaboración de proyectos de inversión, ¿no? Y sobre todo llevarlos a la ejecución. Pero también, así como hay anexos, hay formatos, ¿no? Existen actualmente cerca de más o menos unos 25 o 30 formatos, ¿no? Que sirven para poder dejar evidencia, ¿no? Dejar evidencia, dejar información, dejar datos, ¿no? Para poder hacer el seguimiento correspondiente
poder también ver la continuidad de las inversiones, ver qué proyectos se pueden priorizar, qué proyectos se pueden postergar, qué proyectos podrían ser parte de un programa de inversión. Es decir, aquí está la fuente de todo lo que hace en inversión pública desde la idea hasta el cierre de los proyectos, ¿no? Porque también durante la ejecución se generan registros, ¿no? Y por lo tanto, te van a dar pautas de evidencia sobre cómo es que se vienen ejecutando las obras de un proyecto en particular o de un conjunto de proyectos, dependiendo sea el caso. Y finalmente, los sistemas informáticos, ¿no? Existe el sistema de seguimiento de inversiones, el CCI, justamente facilita a todos los operadores para poder revisar cómo van las inversiones, ¿no? Cómo van sus condiciones, sus parámetros, sus declaratorias de viabilidad o su aprobación en relación a que existe información con cierto detalle. Ahora, es obligatorio llenar estos formatos. ¿Por qué? Porque así te van a dar elementos, ¿no? De juicio suficiente para poder hacer la supervisión respectiva. Ahora, esto se integra, ¿no? También con Infobras, se hace y SIAF, ¿no? Que te permiten ver más información en relación a los proyectos. Tienes el sistema de seguimiento de inversiones, el CSI, ¿no? Que te sirve para poder justamente ver, ¿no? En qué etapa se encuentra el proyecto, cuánto es que viene ejecutando, quiénes son los responsables, qué documentos se generaron, cuáles de los elementos faltan ejecutar, si es obra, si es equipamiento, si es software, ¿no? Si es contratación de terceros. O sea, te va a dar una idea clara de lo que está pasando en el proyecto. Infobras es para ver, es una plataforma de la Contraloría y por lo tanto te permite ver cómo va la obra en particular, ¿no? Acá estamos viendo ya un tema de infraestructura y también se correlaciona con lo que se llena en el Ministerio de Economía, ¿no? Y por lo tanto te sirve como un elemento para poder justamente revisar, supervisar o ver el avance de las obras. Y en OCE, uno lo que puede ver es cómo es que se han llevado a cabo el proceso de licitaciones, tanto de expedientes técnicos, de los contratistas para contratar la ejecución de obras, de la supervisión de las obras, también de la contratación de los proyectos de inversión, es decir, te dan los parámetros para poder verificar cómo se ha llevado a cabo el proceso de contratación de las intervenciones y además te sirve también para poder planificar, ¿no? Puesto que cada uno de los procesos tiene sus tiempos, sus condiciones, etcétera. Entonces, mirando estos sistemas, ¿no? Junto con este que es el CIAF que usted puede revisar bajo esta software de consulta amigable, usted puede ver cuánto dinero hay a través de cada sector, cuánto dinero se gasta en cada proyecto, cuánto se va programando, cuánto se va comprometiendo, cuánto se va devengando, cuánto se va girando, y así uno le puede hacer el seguimiento a la ejecución financiera del proyecto. ¿No? Esta no es una ejecución física, sino ejecución financiera, y así mismo también puedes ver el presupuesto que tiene cada una de las instituciones a nivel nacional, ¿no? Y puedes ver su nivel de ejecución. De esta manera, damos por concluido el curso número 1. Recuerda revisar el material complementario y seguir las pautas del aula virtual. Nos vemos en el curso número 2.